Mi suegra siempre me humilló por mi origen humilde, llamándome su sirvienta. En la cena familiar, lo hizo frente a todos sin saber que yo acababa de comprar la empresa y ahora era la jefa de su hijo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Inés Reyes, y esta noche, la farsa de mi vida familiar está a punto de terminar. Llevo 5 años casada con Rodrigo de la Fuente, 5 años siendo la nuera de Beatriz de la Fuente, y 5 años acumulando silenciosamente las humillaciones que ella me sirve como si fueran el pan de cada día. Estamos en la cena anual de la familia de la Fuente. La mesa del comedor, una bestia de caoba pulida para 20 personas, está sobrecargada de plata, cristal y flores cuyo nombre ni conozco ni me interesa. El aire huele a dinero viejo y atención mal disimulada. Rodrigo, mi esposo, está sentado a mi lado, pero podría estar en otro planeta. Su atención está fija en su plato, como si el patrón del filete mignon contuviera los secretos del universo. Beatriz, mi suegra, preside la mesa desde la cabecera. Es una mujer cuya edad es un misterio bien conservado por cirujanos y cosméticos caros. Su sonrisa nunca llega a sus ojos, y es un gesto practicado, un arma social. Esta noche, la usa mientras se dirige a un par de socios comerciales de la empresa familiar, Textiles de la Fuente. Y por eso la tradición es tan importante, dice, haciendo girar el vino tinto en su copa de cristal. Nuestro linaje se remonta a los primeros industriales de Querétaro. No somos nuevos ricos, ¿saben? Entendemos el valor de un buen nombre. Yo, por supuesto, no tengo un buen nombre. Mi apellido, Reyes, es común. Mi padre era supervisor en una fábrica de autopartes y mi madre, enfermera. Mi pedigrí es el del trabajo duro y las becas académicas, no el de los árboles genealógicos y las herencias. Decido intervenir, más por romper mi propio aburrimiento que por impresionar a nadie. El vino que beben es un ensamble del Valle de Guadalupe, uno que he estudiado. Es un vino excepcional, comento en voz baja pero clara. Las notas de cereza negra y tabaco provienen del añejamiento en barrica de roble francés. El enólogo hizo un trabajo magistral equilibrando la potencia del Cabernet con la suavidad del Merlot. El silencio cae sobre nuestra sección de la mesa. Los socios me miran con una mezcla de sorpresa e interés. Beatriz me clava su mirada de acero. Su sonrisa se tensa 1 milímetro. Vaya, Inés, dice, su voz goteando una dulzura venenosa. ¡Qué conocimiento tan específico! Nuestra Inés es toda una experta en el servicio. Es una dedicación realmente admirable. Siento el calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. Servicio. La palabra queda suspendida en el aire, cargada de 5 años de menosprecio. Ella no dijo, sirvienta, no directamente. Nunca lo hace frente a extraños. Es más sutil, más cruel. Me reduce a una función, a un par de manos útiles. Uno de los socios, para aliviar la tensión, levanta su copa vacía. Pues, sea como sea, está delicioso y me gustaría otra copa. Beatriz aprovecha la oportunidad. Sus ojos no se apartan de los míos. Inés, cariño, dice, con el tono que usaría para llamar a un perro bien entrenado. Sírvele al señor Beltrán. Tú sabes hacer esas cosas tan bien. Todo el mundo en la mesa lo oye. La humillación es pública, deliberada. Miro a Rodrigo, buscando una pizca de apoyo, una mirada, algo. Pero él está fascinado por su filete. Se encoge ligeramente, un gesto casi imperceptible que grita cobardía. Él no me defenderá. Nunca lo hace. Me levanto. 120 pares de ojos sobre mí. Tomo la pesada botella de vino. Mis manos, las manos de una ingeniera química que ha manejado compuestos volátiles y maquinaria de precisión, no tiemblan. Me inclino sobre el hombro del señor Beltrán y sirvo el vino con un movimiento fluido y controlado. Mi rol,
pienso mientras el líquido oscuro llena la copa. Durante 5 años, mi rol ha sido el de una sombra, el de una sirvienta sin sueldo. El de un objeto decorativo que no encajaba con el resto de los muebles. Regreso a mi asiento. La conversación se reanuda torpemente. Beatriz me lanza una mirada triunfante. Cree que ha ganado otra vez. Cree que me ha puesto en mi lugar. Lo que no sabe es que estoy exactamente en el lugar donde necesito estar. Lo que no sabe es que esta noche, el servicio se ha terminado. Y el espectáculo principal está a punto de comenzar. Mientras me siento, inmóvil y con la espalda recta, mi mente se escapa de la opresiva atmósfera del comedor. Viaja en el tiempo, no por voluntad propia, sino como un reflejo condicionado por el dolor. Se adentra en mi museo personal, una galería sombría donde colecciono los recuerdos de cada menosprecio, cada insulto velado, cada acto de crueldad pasivo-agresiva de Beatriz. Es un museo que nadie más conoce, pero cuyas exposiciones visito cada vez que ella me ataca. Me ayuda a recordar por qué estoy haciendo lo que estoy a punto de hacer. La sala principal de mi museo está dominada por este recuerdo. Es el día de mi boda con Rodrigo. La recepción es lujosa, un evento diseñado por Beatriz para mostrar el estatus de la familia, no para celebrar nuestro amor. En medio de la pila de regalos de tiendas departamentales de lujo, hay una caja plana y elegante envuelta en papel de seda. Es de Beatriz. Cuando la abro, frente a un círculo de tías y primas de la fuente, el contenido me deja sin aliento. No es un juego de vajilla, no es lencería fina. Es un libro de pasta dura, pesado y antiguo, con letras doradas en la portada, el arte de la perfecta administración doméstica. A su lado, un juego de llaves maestras de plata en un llavero con las iniciales de la familia. Las primas se ríen, pensando que es una broma excéntrica. Pero yo veo la mirada de Beatriz. Es fría y calculadora. Se inclina hacia mí, su aliento huele a champán caro, y susurra para que solo yo la oiga, para que entiendas el lugar de la gente de servicio en esta casa y cómo dirigirlos. O al menos, querida, para que aprendas algo útil. Uno nunca sabe cuándo las cosas pueden cambiar. No fue una broma. Fue una declaración. Fue la primera piedra de la celda en la que intentaría encerrarme. Me estaba diciendo, desde el primer día, que yo no era familia y era, en el mejor de los casos, la supervisora de sus sirvientes. Y en el peor, una de ellos. Rodrigo vio el regalo. Se rió nerviosamente y dijo, «Ay, mamá, siempre con tu humor tan particular». No entendió. O no quiso entender. Avanzo por el pasillo de mi memoria hasta un año después. Yo, ingenua, todavía creía que podía ganarme su respeto con mi intelecto. Textiles de la Fuente estaba perdiendo dinero. Sus procesos de teñido eran anticuados y contaminantes. Como ingeniera química, pasé semanas, noches enteras sin dormir, desarrollando un nuevo proceso usando tintes orgánicos y un sistema de reciclaje de agua que podría ahorrarles un 20% en costos de producción, de paso, darles una valiosa certificación ecológica. Conseguí una invitación a una junta de accionistas. Tío Lázaro, el hermano menor del difunto esposo de Beatriz y un hombre con más visión que poder, me ayudó. Preparé una presentación impecable, con datos, proyecciones financieras y muestras de tela. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Apenas había comenzado a explicar la termodinámica del nuevo fijador de color cuando Beatriz me interrumpió. No con un grito, sino con un gesto condescendiente. Puso su mano sobre la mía, una caricia que se sintió como una quemadura. «Qué adorable», dijo, dirigiéndose a los otros hombres de traje en la sala. «Nuestra niña tiene ideas tan pintorescas. Es maravilloso verla interesada». Luego se volvió hacia mí. «Ya, cariño. Fue una presentación muy bonita. Ahora, deja que las mentes de negocios de verdad se encarguen de esto, ¿por qué no vas a ver si el café está listo para todos?» La humillación fue tan profunda, tan paralizante, que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me trató como a una niña que había hecho un dibujo para pegarlo en el refrigerador. Los otros accionistas, todos amigos de la familia,
sonrieron con indulgencia. Rodrigo me miró con una expresión de disculpa impotente. Me senté, mi presentación olvidada sobre la mesa, mi voz atrapada en mi garganta. Ese día aprendí que mi cerebro, mi educación, mis habilidades, no valían nada en su mundo. Solo era la esposa de su hijo. Un útero para darle nietos y unas manos para servir café. La última pieza de la colección de esta noche es la más dolorosa, porque no fue un ataque directo, sino un veneno administrado en secreto. Fue hace 2 años. Mis padres celebraban su aniversario de bodas número 40. Con mucho esfuerzo, organicé una pequeña fiesta en el patio de su casa en Querétaro. Una casa pequeña, limpia, llena de amor y del olor de la comida de mi madre. Invité a Beatriz y a Rodrigo, esperando, tontamente, tender un puente. Beatriz pasó toda la tarde con una sonrisa forzada, sosteniendo su copa de vino con una servilleta para no tocar el cristal directamente y negándose a probar bocado. Se fue temprano. Más tarde esa noche, yo estaba en la cocina ayudando a mi madre a lavar los platos cuando mi teléfono sonó. Era Rodrigo. No me di cuenta de que había descolgado la llamada sin querer en su bolsillo. Escuché la voz de Beatriz, clara como el cristal, no el tono público y controlado, sino su verdadera voz, llena de desprecio. No puedo creer que me hayas hecho ir a ese lugar, Rodrigo. Necesito ir a la tintorería a desinfectar toda mi ropa. El lugar apestaba a mediocridad, ¿entiendes ahora de lo que te hablaba? La clase no se puede comprar, ni se puede educar. O se tiene, o no se tiene. Y la familia de tu esposa, hijo, simplemente no la tiene. Me quedé paralizada, con un plato a medio enjabonar en la mano. El veneno de sus palabras se filtró en mis oídos y se instaló en mi corazón. No era solo a mí a quien despreciaba. Era todo lo que yo era, todo de donde venía. El trabajo honesto de mi padre, el cuidado amoroso de mi madre, mi hogar. Todo era sucio para ella. Cuelgo el teléfono imaginario en mi mente y regreso al presente. La cara sonriente de Beatriz flota al otro lado de la mesa. Sí. He visitado mi museo. He recordado cada herida. Y ahora, estoy lista. La mujer que ella cree que soy, la niña tonta, la sirvienta, está a punto de quemar su mundo hasta los cimientos. La calma gélida que me había envuelto durante la cena se hizo añicos 3 semanas después. No en el comedor de Beatriz, sino en la fría y estéril sala de juntas de textiles de la fuente. El aire acondicionado zumbaba agresivamente, pero yo sentía un sudor frío recorrer mi espalda. Frente a nosotros, sentados con la rigidez de unos verdugos, estaban los representantes de Palacio de Hierro. No eran solo nuestro cliente más grande, eran el pilar que sostenía el techo podrido de la empresa. Su contrato representaba casi el 60% de nuestros ingresos anuales. El hombre que lideraba la delegación, un tipo llamado Hernán Campos, tenía una expresión que no auguraba nada bueno. Colocó sobre la mesa una pieza de tela, un supuesto chifón de seda de nuestra línea más exclusiva. Pero la tela estaba manchada, con vetas de color inconsistentes, como un moretón. Dijo Campos, su voz sin inflexiones, es el material que recibimos en nuestro último envío. Estaba destinado a ser la pieza central de la nueva colección de la diseñadora Valeria Góngora. Tuvimos que retirar toda la línea 2 días antes del lanzamiento. Las pérdidas son de 7 cifras. Rodrigo, sentado a la cabeza de la mesa en la silla que antes pertenecía a su padre, palideció. Se ajustó la corbata como si de repente le estuviera cortando la respiración. Debe haber un error, balbuceó. Nuestro control de calidad es muy estricto. Campos soltó una risa seca, sin humor. Su control de calidad, señor de la Fuente, es una broma. Y llevamos 6 meses soportando esta broma. Entregas tardías, colores incorrectos, y ahora esto. Deslizó una carpeta por la mesa. Este es un informe de nuestro laboratorio independiente. El tejido no solo tiene defectos de teñido, sino que la composición de la fibra ni siquiera es la que especificamos en el contrato. Usaron un porcentaje más alto de poliéster, ¿intentaban ahorrarse unos pesos a nuestra costa? Me mantuve en silencio,
observando. Yo sabía exactamente lo que había pasado. Era el resultado directo de la decisión de Rodrigo de cambiar a un proveedor de productos químicos más barato, ignorando mis advertencias sobre su inestabilidad. Era el fruto de su incompetencia, regado por su arrogancia. Beatriz, sentada junto a Rodrigo como una reina regente, intervino con su característica altivez. Señor Campos, aprecio su franqueza. Sin embargo, Textiles de la Fuente ha sido un pilar de la industria durante 50 años. Estos pequeños contratiempos. Señora de la Fuente, la cortó Campos, su paciencia visiblemente agotada. Con todo respeto, esto no es un pequeño contratiempo. Esto es un incumplimiento de contrato que nos ha costado una fortuna y ha dañado nuestra reputación. Así que aquí está el ultimátum. Se inclinó hacia adelante. Tienen 60 días. 60 días para reestructurar por completo su línea de producción y control de calidad. Queremos ver un plan detallado, con nombres, responsabilidades y fechas límite. Y queremos una compensación por las pérdidas. Si en 60 días no vemos un cambio radical, el contrato se cancela. Permanentemente. Y nuestros abogados se pondrán en contacto con los suyos para discutir los daños y perjuicios. La amenaza era tan clara y tan letal como una pistola apuntando a la cabeza de la empresa. La reunión terminó. Los hombres de Palacio de Hierro se fueron, dejando un silencio sepulcral en la sala. Rodrigo se desplomó en su silla, pasándose las manos por el pelo. Estamos acabados, susurró. Acabados. Fue entonces cuando Beatriz se giró hacia mí. Sus ojos, que antes mostraban una fría compostura, ahora ardían con una furia irracional, buscando un chivo expiatorio. Tú, Ciseo, su voz temblando de rabia, todo esto es tu culpa. La miré, atónita. ¿Mi culpa? Beatriz, yo te advertí sobre ese proveedor hace meses. Tus advertencias, tus ideas de niñata, escupió, poniéndose de pie. Desde que pusiste un pie en esta familia, todo ha sido una maldición, mala suerte. Tú y tu origen corriente, contaminaste nuestro nombre. Rodrigo debería haberse casado con alguien de nuestra clase, alguien que pudiera traer conexiones, alianzas, no una carga que se cree más lista que los demás pero que solo trae problemas. Cada palabra era un golpe. No era una crítica de negocios, ni era un ataque personal, visceral, lleno de un odio que había estado fermentando durante 5 años. Miré a Rodrigo, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo miraba a su madre con ojos de niño asustado. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. La última hebra de esperanza, la última pizca de deseo de pertenecer a esa familia, se desintegró. La mujer que me culpaba de la ruina que ella y su hijo habían creado era la misma que me llamaba sirvienta. Ya no había nada que salvar. Solo había algo que tomar. Me levanté, mi silla haciendo un ruido suave sobre la alfombra. Tienes razón, Beatriz, dije, mi voz extrañamente tranquila. Ha habido un problema de contaminación en esta empresa durante mucho tiempo. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, dejándolos solos con su desastre. Pero mientras caminaba por el pasillo, ya no sentía el peso de su mundo sobre mis hombros. Sentía la ligereza de la libertad. Y el frío y duro filo de la determinación. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Esa misma noche, mientras Rodrigo se lamentaba en la sala de estar, ahogando su incompetencia en un whisky caro, yo me encerré en mi estudio. No busqué consuelo, busqué mi arma secreta. Estaba guardada en una caja de madera de cedro, al fondo de mi armario, el verdadero legado de mi familia. No era dinero, no eran propiedades. Era un cuaderno viejo, de tapa dura y hojas amarillentas, lleno de la caligrafía elegante y precisa de mi abuela materna, Elena. Mi abuela había sido una maestra artesana textil,
una de esas mujeres cuyo conocimiento ancestral del tejido y el teñido se transmitía de generación en generación. Mientras Beatriz se enorgullecía de un apellido que solo sabía gastar dinero, mi abuela había creado belleza y sustento con sus propias manos. El cuaderno era su grimorio, su Biblia. Contenía docenas de fórmulas para tintes naturales, creados a partir de cochinilla, añil, cempasúchil, secretos para fijar colores de una viveza y durabilidad que las fábricas modernas no podían replicar. También estaba lleno de patrones de tejido otomíes, diseños complejos y llenos de simbolismo que se habían perdido en el tiempo. Durante los últimos 5 años, mientras Beatriz me trataba como a una idiota decorativa, yo había estado trabajando. Noche tras noche, digitalicé cada patrón. Como ingeniera química, analicé y perfeccioné cada fórmula de tinte, adaptándolas para que pudieran ser reproducidas a una escala mayor sin perder su integridad artesanal. Y lo más importante, registré cada diseño y cada fórmula a mi nombre. Eran mi propiedad intelectual, mi herencia. Hace un año, contacté discretamente a una marca de moda de lujo sostenible en Ámsterdam. Les fascinaron los diseños y la historia detrás de ellos. Firmamos un acuerdo de licencia. Ellos usarían mis patrones y mis fórmulas de tinte en sus colecciones de alta costura, y yo recibiría un porcentaje de las ventas. No les dije a nadie. Ni a Rodrigo. Era mi plan de escape, mi red de seguridad. Lo que no esperaba era que esa red se convirtiera en una fortuna. La colección fue un éxito rotundo. En 18 meses, mis regalías habían superado los $3 millones. El dinero estaba seguro en una cuenta a mi nombre en el extranjero. Era el fruto de mi trabajo, construido sobre el legado que Beatriz habría llamado Cosas de Indios. Mientras sostenía el cuaderno de mi abuela, mi teléfono vibró. Era tío Lázaro. Inés, dijo, su voz sonaba grave. Acabo de salir de casa de Beatriz. Piensan vender. A los Calderón. Van a destripar la empresa, vender la maquinaria y quedarse con los terrenos. Es el fin. Lo sé, respondí, mi voz era un susurro. Hubo una pausa. No tiene por qué serlo, dijo Lázaro. Escúchame. La empresa está infravalorada. Con la amenaza de Palacio de Hierro, el precio de las acciones se desplomará mañana. Beatriz y Rodrigo están en pánico. Yo tengo el 25%. Hay un grupo de pequeños accionistas, viejos amigos de mi hermano, que juntos suman otro 30%. Están disgustados con la gestión de Beatriz. Si tú tuvieras el capital, podrías comprar sus acciones. Con mi apoyo, tendrías el control. Podrías salvar esto. La propuesta quedó flotando en el aire, audaz y aterradora. Era la jugada perfecta. La justicia poética definitiva. Usar el dinero ganado con el verdadero arte textil para salvar una empresa arruinada por gente que solo entendía de apariencias. Lo haré, dije, con más convicción de la que sentía. Pero esa noche, después de colgar, la duda me asaltó como un ladrón en la oscuridad. Me miré en el espejo del baño. Mi reflejo parecía el de una extraña. ¿Quién era yo para hacer algo así? La voz de Beatriz se repetía en mi cabeza, una letanía cruel, niña tonta con ideas pintorescas, origen corriente, una carga. Sus palabras se habían convertido en mis propios demonios. Tal vez tenía razón. Tal vez yo solo era una ingeniera de Querétaro que había tenido un golpe de suerte. ¿Dirigir una empresa? ¿Enfrentarme a una familia como los de la Fuente? El miedo me paralizó. Era un miedo frío, el miedo a no ser suficiente, el miedo que Beatriz había cultivado en mí durante 5 largos años. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de Lázaro. Iba a decirle que no podía, que era una locura. Inés, contestó al primer tono. Lázaro, empecé, mi voz a punto de quebrarse. No creo que pueda. Silencio. Luego, su voz, firme y amable. Inés, mi cuñada ha pasado 5 años convenciéndote de que eres una sirvienta. Te ha hecho creer que tu único valor es servirles. Pero mírate.
Eres la única que ve las soluciones, la única con el conocimiento para arreglar el desastre. No dejes que el miedo de ellos se convierta en el tuyo. El nombre de la fuente es solo un nombre. El verdadero valor está en lo que sabes hacer. Y tú, sobrina, sabes hacer mucho más que ellos. Sus palabras fueron como un bálsamo, como un antídoto contra el veneno que corría por mis venas. Colgué el teléfono. Volví a mirarme en el espejo. La mujer asustada había desaparecido. En su lugar, vi a la nieta de Elena, la artesana. Vi a una ingeniera. Vi a la futura dueña de textiles de la fuente. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. El plan estaba en marcha. Y así, regresamos a la cena. Al punto de partida. Al escenario del crimen. Mientras los recuerdos de mi museo personal se desvanecen y la determinación fría como el hielo se asienta de nuevo en mi pecho, me doy cuenta de que el momento ha llegado. La atmósfera en la mesa ha cambiado. La conversación insustancial se ha agotado. Hay una expectación palpable, orquestada magistralmente por Beatriz. Ella es la directora de esta pequeña obra de teatro, y está a punto de ofrecer el monólogo final. Se pone de pie lentamente, con la gracia estudiada de una actriz trágica. Sostiene su copa de vino, no para un brindis, sino como un cetro. El tintineo de su anillo contra el cristal es suficiente para silenciar los últimos murmullos. Todos los ojos están sobre ella. Familia, queridos amigos, comienza, su voz teñida de una falsa melancolía. Como saben, Textiles de la Fuente ha sido el corazón de nuestra familia durante más de 50 años. Fue el legado que mi amado esposo, que en paz descanse, construyó con sus propias manos. Hace una pausa dramática, llevándose una mano al pecho. Varios de los invitados asienten con solemnidad. Rodrigo la mira con una adoración casi infantil. Pero los tiempos cambian, continúa, su labio inferior tiembla ligeramente, un toque de genio actoral. El mundo de los negocios es implacable. A veces, la decisión más valiente no es seguir luchando una batalla perdida, sino retirarse con la cabeza en alto, preservando la dignidad y el honor de nuestro nombre. Miro a tío Lázaro, sentado al otro lado de la mesa. Me devuelve una mirada casi imperceptible, una mezcla de disgusto y anticipación. Él sabe que todo es una farsa. Beatriz no está salvando ningún honor, le está cobrando el dinero del seguro antes de que el barco se hunda por completo. Por eso, anuncia, elevando un poco la voz, después de una larga y dolorosa deliberación, mi hijo Rodrigo y yo hemos tomado una decisión. Una decisión por el bien de la familia. Sus ojos recorren la mesa, deteniéndose deliberadamente en mí por una fracción de segundo. Es una mirada de triunfo, de exclusión. Una mirada que dice, esto no te incumbe, tú no eres parte de esta decisión, tú no eres nada. Hemos decidido aceptar una oferta para vender Textiles de la Fuente. Un jadeo colectivo recorre la mesa. Varios miembros de la familia parecen genuinamente sorprendidos. Beatriz levanta una mano para acallar las protestas incipientes. Lo sé, lo sé. Es un shock. Pero es lo correcto. Asegurará el futuro de nuestra familia, nos permitirá vivir sin las presiones diarias de un mercado tan vulgar. Es hora de disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Su mirada se posa de nuevo en mí, esta vez con una pizca de lástima fingida. Es el golpe de gracia. Me está mostrando que, mientras ellos ascienden a un paraíso de ocio y riqueza heredada, yo quedaré atrás, la esposa de un hombre sin trabajo, la nuera sin propósito. La sirvienta de una casa que ya no tendrá un imperio que la sustente. Cree que este es su acto final. El telón cayendo sobre mi insignificancia. Pero se equivoca. Esto no es el final. Es mi señal de entrada. Dejo mi copa de vino sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera de caoba es suave, pero en el silencio expectante, resuena como un disparo. Todos los ojos se giran hacia mí. Creo que no será necesario dramatizar tanto, suegra, digo, mi voz es tranquila, pero corta el aire denso de la habitación. Beatriz me mira, primero con confusión, y luego con una ira helada.
Disculpa, dice, su voz es un siseo. Creo que no te he dado la palabra, Inés. No la necesito, respondo, manteniendo su mirada. La he tomado. Y creo que la información que manejas está un poco desactualizada. Antes de que pueda replicar, el timbre de la puerta principal resuena por toda la casa. El mayordomo, un hombre que ha servido a la familia durante 30 años y que siempre me ha tratado con una dignidad que la propia Beatriz nunca me mostró, aparece en el umbral del comedor. Señora de la Fuente, anuncia, con una formalidad imperturbable. El licenciado Morales está aquí. Dice que tiene una cita. El color desaparece del rostro de Beatriz. El licenciado Morales no es un abogado de familia, él es uno de los tiburones más conocidos del derecho corporativo en el país. Rodrigo se remueve incómodo en su silla. Hazlo pasar, digo yo, antes de que Beatriz pueda reaccionar. El mayordomo asiente levemente y un momento después, el licenciado Morales entra en el comedor. Es un hombre impecable, de traje a medida y un maletín de cuero que parece costar más que mi primer coche. No mira a nadie más que a mí. Señorita Reyes, dice, con un asentimiento respetuoso. Todo está listo. Gracias por venir, licenciado, respondo. Luego, abro mi bolso y saco una carpeta de documentos gruesa y pesada. La coloco sobre la mesa con un golpe seco y definitivo. El sonido hace que varias personas den un respingo. Beatriz, Rodrigo, dice el abogado, su voz llenando la sala. Estoy aquí para formalizar y ser testigo de la transferencia final de control de textiles de la Fuente. Beatriz suelta una risa nerviosa y forzada. Ya lo sabemos, licenciado. Estamos al tanto de la venta a los Calderón. Ahí es donde se equivoca, señora, dice Morales. Yo empujo la carpeta por la mesa hasta que se detiene justo frente al plato de Beatriz. La empresa no se va a vender a los Calderón, digo, mi voz firme y clara. La empresa ya se ha vendido. Beatriz me mira con desprecio absoluto. ¿Y se puede saber qué demonios sabes tú de esto? Una pequeña sonrisa se dibuja en mis labios. Es la primera sonrisa genuina que he tenido en esta casa en 5 años. Lo sé todo. Porque la compradora, soy yo. El silencio que sigue es tan profundo, tan absoluto, que podría oírse el latido de un corazón. Beatriz abre la carpeta. Sus manos tiemblan mientras sus ojos recorren los contratos de compra de acciones, los documentos de la Junta Extraordinaria, el nombramiento oficial. Ve mi nombre, Inés Reyes, una y otra vez. Ve la firma de tío Lázaro. Ve las firmas de todos los pequeños accionistas. Ve el porcentaje final, Inés Reyes, accionista mayoritaria con el 55% del control de la empresa. Tú, susurra, su rostro es una máscara de incredulidad y horror. ¿Cómo? Con esto, digo, sacando de mi bolso el cuaderno de mi abuela. Lo coloco suavemente junto a la carpeta. Con el verdadero legado de mi familia. Con el conocimiento que tanto despreciaste. Luego, me vuelvo hacia mi esposo. Rodrigo está pálido como un fantasma, su boca abierta, sus ojos fijos en mí como si nunca me hubiera visto antes. Y quizás, nunca lo había hecho. Tú y yo tenemos que hablar, Rodrigo, digo, y mi tono ya no es el de una esposa, sino el de un aseo. Pero ahora no es el momento. Te quiero en mi oficina el lunes. A las 8 en punto de la mañana. No llegues tarde. Hago una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asiente. Vamos a tener que reestructurar muchas cosas. Y empezaremos por tu puesto. Tu nuevo cargo será el de gerente de taller. Me reportarás directamente a mí. Miro alrededor de la mesa, a las caras estupefactas de la familia que nunca me aceptó. Y finalmente, mis ojos se posan en Beatriz, quien parece haberse encogido en su silla. Siempre decías que mi rol era servir, ¿verdad, suegra? Digo, mi voz es suave pero cortante como el cristal roto. Pues bien, hoy, con mucho gusto, te sirvo una orden de adquisición. La caída de Beatriz no fue un estallido, sino una implosión. El aire pareció salir de sus pulmones.
El color de su rostro pasó de la incredulidad al blanco ceroso de una vela. Su mano, que aún descansaba sobre los documentos, temblaba incontrolablemente. La copa de vino que sostenía se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo un charco de líquido rojo oscuro que parecía sangre. Nadie se movió para limpiarlo. La reina había sido destronada, y su corte estaba demasiado aterrorizada para moverse. Rodrigo, por su parte, parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Me miraba a mí, luego a los papeles, luego a su madre derrumbada. Su universo, construido sobre la certeza de su apellido y la autoridad de su madre, se había desintegrado en menos de 5 minutos. Inés, susurró, la palabra era un soplo sin aliento. ¿Por qué? No le respondí. La pregunta era irrelevante. El resto de la cena fue un borrón de rostros pálidos y retiradas apresuradas. El licenciado Morales se despidió con una inclinación de cabeza profesional. Tío Lázaro me dio una palmada en el hombro, sus ojos brillaban con un orgullo que nunca había recibido de nadie en esa familia. Uno por uno, los invitados se escabulleron, dejando a la familia nuclear de la Fuente sola en medio de los restos de su propia fiesta. Un par de días después, fui a la oficina. Al verdadero centro de poder. La oficina del director general, que había sido de mi suegro y luego, simbólicamente, de Beatriz. Ahora era mía. Cuando entré, encontré a Rodrigo allí. No estaba sentado en el imponente escritorio, sino en una de las sillas de visita, rodeado de cajas de cartón. Estaba empacando las pertenencias personales que habían estado allí durante años. Levantó la vista cuando entré. No había ira en sus ojos, ni siquiera resentimiento. Solo un vacío inmenso y agotado. Una profunda y abrumadora tristeza. Nunca supe cómo, dijo, su voz era ronca. Nunca supe cómo enfrentarme a ella. No era una excusa. Era una confesión. La confesión de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había pasado toda su vida siendo el hijo de su madre, en lugar del esposo de su mujer. No sentí triunfo en ese momento. Ni siquiera satisfacción. Solo sentí el peso de la devastación. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propio hogar, y una de las bajas era el hombre con el que me había casado. No le ofrecí consuelo. Las palabras vacías no podían reconstruir los puentes que él mismo había dejado quemar. Me acerqué al gran ventanal que daba a los talleres de la fábrica. Pues ahora es el momento de que aprendas a trabajar, Rodrigo, dije, sin volverme para mirarlo. Es la única forma en que recuperarás el respeto de los demás. Y, lo que es más importante, el respeto por ti mismo. Mi mente volvió a la escena de la cena, a la imagen congelada de Beatriz en su silla. Después de que Rodrigo susurrara su pregunta, mis ojos se encontraron con los de ella por última vez esa noche. Su mirada ya no contenía desprecio, solo una confusión herida. Fue entonces cuando le di mi respuesta final. Me llamaste sirvienta, le dije, mi voz resonando en el comedor silencioso. Y quizás tenías razón. Una buena sirvienta siempre limpia el desorden. Y esta empresa, esta familia, son un completo desorden. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Ahora, han pasado 6 meses. 6 meses de trabajo infernal. Implementé los nuevos procesos de teñido de mi abuela. Despedí a los gerentes incompetentes que eran amigos de la familia y ascendí a los trabajadores talentosos que habían sido ignorados durante años. Negocié un nuevo acuerdo con Palacio de Hierro, no solo salvando el contrato, sino ampliándolo. Textiles de la Fuente está resurgiendo, no como un emblema de un apellido, sino como un centro de innovación y calidad. Rodrigo aceptó su nuevo puesto. Lo veo todos los días en el taller, con las manos manchadas de tinte, aprendiendo el negocio desde cero. A veces, en sus ojos, veo un destello del hombre del que me enamoré. Otras veces, solo veo la distancia. Hablamos de trabajo, de logística, de producción. Rara vez hablamos de nosotros. Beatriz no me ha dirigido la palabra desde aquella noche. Vive en esa casa enorme, un mausoleo de su propio orgullo caído.
Tío Lázaro dice que pasa los días reorganizando los álbumes de fotos familiares. Hoy estoy de pie en una pasarela sobre el taller de teñido. El aire huele a químicos y a tela mojada, el sonido de la maquinaria es una sinfonía de productividad. Miro hacia abajo, al vibrante caos controlado que ahora dirijo. No fue una simple adquisición. Fue una conquista. Una revolución. Reconstruí un imperio a partir de las cenizas de la arrogancia de otros. Me dicen que fui cruel. Que destruí a una familia. Yo creo que la salvé de su propia falsedad. Hice lo que una sirvienta leal haría, limpiar la casa a fondo. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio de mi propia casa se vuelve demasiado fuerte, me lo pregunto. ¿Hice mal?